Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Televisión. En esta ocasión hemos invitado a un destacado economista en México que recientemente ha realizado una gira a China como representante de México en un foro de alto nivel. Hoy agradecemos que se encuentre con nosotros el doctor Abel Pérez Zamorano. Un gusto tenerlo en este espacio. Bienvenido. El gusto es para mí. Muchas gracias. El doctor Abel Pérez Zamorano es doctor en Desarrollo Económico por la London School of Economics y a principios de noviembre representó a México en el diálogo de Think Tanks del Sur Global, un importante foro que realiza el gigante asiático y al que acuden exponentes de diversos países. Tras su participación en este importante evento, ¿cuáles son las principales conclusiones a las que se llega? En ese foro se trató sobre todo la cooperación entre los países en desarrollo, lo que ha venido llamándose el Sur Global. Y las conclusiones más importantes, pudiéramos decir en las que hay consenso por parte de los participantes, son primero el fin que se viene ya manifestando del dominio de una sola potencia en el mundo, el fin, el ocaso del mundo unipolar dominado por la hegemonía de Estados Unidos y de Europa. Otra de las conclusiones importantes es que existe ya en la práctica un acercamiento entre los países pobres, los países en vías de desarrollo, como se les llama, o economías emergentes, para coordinar acciones, para intercambiar propuestas, elaborar proyectos conjuntos, y este es otro aspecto fundamental. El otro es que se está avanzando, está en construcción, en proceso, lo que se denomina el mundo multipolar, un mundo con una gobernanza, con un orden más equilibrado, más balanceado, de respeto entre las naciones, de diálogo en lugar de la fuerza. Esta es otra de las conclusiones fundamentales a las que arriba el foro, el panel de discusión patrocinado, promovido por BRICS y promovido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China. En ese sentido, México, al ser un actor muy relevante por su conexión con Estados Unidos y con América Latina, ¿qué alcance tiene para México? Debiera tener, y digo debiera, un alcance muy profundo, de alto impacto. México depende de una manera desproporcionada de la economía norteamericana, como lo sabemos. Hay un solo dato que basta para revelar el grado de dependencia de nosotros con respecto a Estados Unidos. El 81% de todas las exportaciones de México van a Estados Unidos, 81%, lo cual representa lo que se conoce como un poder de monopsonio por parte de Estados Unidos sobre nosotros, al ser el casi único comprador que tenemos. Esto le da un poder, un dominio sobre la economía mexicana, incluso una capacidad de chantaje sobre México. Por lo tanto, para la liberación política de México es necesaria la liberación económica, y esto tendría que pasar, entre otras cosas, por una diversificación de la estructura de las exportaciones del país. Es decir, un país que tiene una estructura sana es un país que tiene más o menos distribuidas sus exportaciones, que no todo va hacia un solo punto, porque eso lo vuelve muy vulnerable en el mercado global.
depende mucho de lo que ocurra en su único cliente, vamos a llamarle de esa manera. Por lo tanto, para México tendría un potencial tremendo si México entrara más en una interacción comercial, interacción científica, tecnológica, financiera, etcétera, con la República Popular China y con BRICS, con el BRICS en su conjunto. Lamentablemente hay restricciones políticas. Nosotros somos de facto una colonia de Estados Unidos, de facto. Y Estados Unidos frena el posible acercamiento, la integración de México a este bloque económico. Podríamos tener una gran apertura de exportaciones, de importaciones, pero a Estados Unidos no le conviene que México se asocie de manera tan estrecha con los BRICS. Nos hablaba también que una de las conclusiones se encuentra en torno a esta crisis del mundo unipolar. Y en ese sentido, que también fue parte de un discurso que usted realizó en este importante foro. ¿Qué indicadores muestran que este sistema unipolar está en crisis y sobre todo la alternativa a seguir? Sí, es importante puntualizar exactamente en dónde se hace patente la crisis, la decadencia del esquema unipolar en el mundo, para que no nos quedemos en un juicio de valor solamente. A nivel global se hace evidente primero por el creciente uso de la fuerza por parte de la potencia hegemónica para mantener su control sobre el mundo. Estados Unidos ha perdido prestigio, ha perdido respeto en el mundo y ha perdido vigor económico. Todos sabemos, por ejemplo, el déficit comercial tremendo que tiene Estados Unidos con China misma, el endeudamiento de Estados Unidos. La deuda de Estados Unidos es gigantesca, debe más del 100% de su Producto Interno Bruto. Es decir, desde el punto de vista económico, financiero, Estados Unidos es sumamente vulnerable en los mercados. Tiene que usar la fuerza para poder someter a los otros países. Por otra parte, vemos nosotros cómo van ocurriendo movimientos de liberación nacional, como los recientes golpes de Estado en el Sahel, que están de hecho expulsando a Francia de la franja del Sahel en África, porque se ha vuelto insoportable el control que tiene Francia sobre esos países. Esa es otra evidencia. La otra es el fracaso de Estados Unidos en Afganistán, el fracaso de Estados Unidos en Siria, en Libia misma, donde asesinaron al presidente, al coronel Muammar Gaddafi, pero ahora Estados Unidos no tiene presencia en Libia. Es decir, hay muchas evidencias. Y finalmente, para no extenderme demasiado, al interior mismo de Estados Unidos es clarísima la evidencia. La sociedad americana, así como está organizada, está en una fase de descomposición. Vemos frecuentemente como algo cotidiano los tiroteos en donde están matándose entre ellos mismos. Es una sociedad enferma. Por otra parte, la creciente drogadicción, la crisis de opioides, como se le ha llamado, el fentanilo, vemos situaciones verdaderamente espantosas de jóvenes, de personas totalmente destruidas por las drogas. No hay una cobertura médica universal en Estados Unidos. En fin, sí se ve tanto a escala, en dimensión global, como al interior mismo de Estados Unidos, este deterioro del esquema unipolar de control del mundo. Y en ese sentido, las iniciativas que se conjuntan en este importante foro del diálogo de think tanks, en este caso la propuesta de los BRICS, que se ha seguido ampliando, y también la iniciativa china de la Franja y la Ruta, ¿qué alternativa están representando para los países, incluido México? Una alternativa muy grande. Yo parto siempre, porque esto me parece fundamental y se debe decir, que la liberación de los países en vías de desarrollo, como se les llama, de los países pobres, de los países oprimidos por el imperialismo,
tiene que ser obra de ellos mismos, de su propio esfuerzo. Yo creo que esto es algo que el público en general, debe tener siempre en mente. No podríamos ni debiéramos, porque es inviable, esperar que el BRICS o la Franja y la Ruta, etcétera, pudieran venir a resolver por sí solos la problemática que tienen los países pobres. Y eso lo estamos viendo en África, lo acabamos de ver en Níger, en Burkina Faso. Es decir, lo fundamental es, como dice el principio dialéctico, el automovimiento. Es decir, el esfuerzo interno, local, de las clases sociales oprimidas para liberarse. Ahora bien, el contexto internacional importa, y esto no lo debemos descuidar, la contradicción externa, como suele llamársele. Y en este sentido, tanto el BRICS como la Franja y la Ruta pueden crear un ambiente más propicio para que ocurran estos movimientos, como de hecho está ocurriendo, lo que acabo de decir. ¿Y en qué sentido se crea un ambiente más propicio? En que se van debilitando los controles del imperio, se va desgastando, en que hay alternativas, hay opciones. Por ejemplo, para decirlo de manera más puntual y concreta, la posibilidad de créditos en mejores condiciones del BRICS, créditos sin condicionalidad, por ejemplo, porque los del Fondo Monetario se otorgan pero condicionados, ¿no? Créditos sin poder de veto como lo tiene de facto Estados Unidos en el Fondo Monetario. Entonces, esta posibilidad de financiar el desarrollo en mejores condiciones, de que en lugar de la fuerza se aplique diálogo, respeto, tolerancia entre países, el intercambio de tecnologías, la búsqueda común del bienestar, que es uno de los fundamentos filosóficos básicos de este gran proyecto del BRICS y de la Franja y la Ruta. Esto crea, creo yo, un ambiente propicio, pero no solo un ambiente propicio, sino que marca pautas, nos dice cómo están ocurriendo las cosas y que ahí hay una salida, hay una solución. También, además del alcance de estas iniciativas que ya tienen algo de trayectoria a nivel mundial, como economista, como analista de la realidad mexicana, nos gustaría también que pudiera compartir con la audiencia lo que usted pudo apreciar sobre la vida cotidiana de la ciudadanía, sobre esa vida cotidiana que en muchas ocasiones demuestra el grado de satisfacción que se tiene con las instituciones, con los servicios. ¿Cuáles son sus impresiones sobre China? Sí, es muy importante eso, porque generalmente nos quedamos con indicadores macro, estadísticas muy generales, muy abarcadoras, y perdemos de vista efectivamente la vida del ciudadano común, la vida cotidiana, como dices. Y sí yo permanecí 10 días en China, 10 días, y visité varias ciudades. Visité Shanghai, visité Fuzhou, visité Ningde, varias ciudades. Y pude acercarme a la gente, pude estar en contacto con las personas comunes. Y yo encuentro muchas cosas sorprendentes para mí. Por ejemplo, yo no vi mendicidad. Yo puedo decirlo, por muchas partes no estuve yo encerrado en un hotel, estuve moviéndome. No hay mendicidad. No vemos como aquí, me da tristeza decirlo porque es mi país, pero no vemos gente en los cruceros pidiendo limosna para sobrevivir. Un pueblo obligado a la mendicidad por el régimen político que tenemos. No hay mendicidad. ¿Qué otra cosa puedo decir? Son ciudades muy limpias. Me consta, no vi montones de basura tirados allí en putrefacción. Está perfectamente limpio todo. La infraestructura carretera, sin topes ni baches, no hay nada de eso, es una cosa que no existe allá.
Es otro aspecto que a mí me llama mucho la atención, la estética incluso. Los camellones de los distribuidores viales con flores, o sea, un adorno, una ciudad, son ciudades bellas, ciudades limpias. El trato respetuoso, el trato amable, a mí me llamó mucho la atención que desde la llegada mismo, el arribo al aeropuerto de Shanghái, un trato muy amable de los propios agentes de migración, muy respetuoso, no se siente uno maltratado, es otra cosa que sentí. Por otra parte, veo también yo la infraestructura hospitalaria. Estuve en el hospital de cardiología de Xiamen, el segundo hospital de cardiología de todo China en cuanto a su calidad, su infraestructura, y veo a la gente tranquila, satisfecha, bien atendida en materia de salud. En fin, otra cosa que a mí me sorprendió, perdón que me extienda un poco en esto, pero me motiva la pregunta, cosas curiosas pudiéramos decir. Cientos de bicicletas y motocicletas acomodadas en las banquetas de día y de noche sin una cadena. Ahí están y nadie se las roba. Nadie se roba las motocicletas ni las bicicletas, no hay motivo para robárselas. Así que todas estas cosas a mí me dejan la impresión de una sociedad feliz, una sociedad satisfecha, que tiene resueltos sus problemas fundamentales. 800 millones de chinos han salido de la pobreza gracias al esfuerzo del régimen de ese país, un régimen de justicia social, de equidad. Esto es algo, habría mucho, pero en aras de la brevedad, algo de lo que yo pude apreciar en mi recorrido por las ciudades. En ese sentido, al comprobar la dinámica cotidiana de los habitantes, al intercambiar también puntos de vista con exponentes del Partido Comunista Chino, entre otros análisis que se realizaron junto con sus pares de otros países, ¿qué es lo que está dando como ejemplo China, digamos, en estos cambios geopolíticos que se están viviendo actualmente? El ejemplo de China, considero yo en lo fundamental, es mostrar primero y fundamental, para mí es una cuestión básica, que un mundo mejor es posible, porque es un cliché que luego se maneja. Lo manejamos en general muchas personas, pero como si fuera algo, una cuestión de fe. Pero el ejemplo de China, considero yo en lo fundamental, es mostrar primero y fundamental, para mí es una cuestión básica, que un mundo mejor es posible, porque es un cliché que luego se maneja. Lo manejamos en general muchas personas, pero como si fuera algo, una cuestión de fe. Pero China está mostrándole al mundo en la práctica que un mundo mejor es posible y lo están construyendo. Y esto vuelve a China un ejemplo, un motivo a nivel mundial, no digo para copiar, definitivamente no es para copiar, porque no se copia ningún proceso. Todos los procesos tienen algo en común y algo singular. Habría que aprender de lo común, de lo general. Por otra parte, yo creo que China tiene también la capacidad de promover el diálogo, el entendimiento. Hablabas de geopolítica, el entendimiento entre los países. Por ejemplo, recientemente logró acercar a Irán con Arabia Saudita, solo por dar un ejemplo. Lograr la pacificación entre ellos o reducir las tensiones de un conflicto regional difícil, y China interviene como un mediador. Es decir, China es un factor de paz en el mundo. En la geopolítica está ocurriendo eso. Mientras Estados Unidos violenta, ataca, China relaja la relación. Yo ese papel le veo a China en la geopolítica global.
Una conversación muy importante, resultado de esta gira que realizó el profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo al gigante asiático. Esperamos tener la oportunidad de poder conversar sobre otras aristas, sobre su participación en este diálogo de think tanks del sur global que se celebró a principios de noviembre en China. Con mucho gusto, gracias por la amabilidad del tiempo que me dedica su importante medio de comunicación. Muchas gracias.